Si este mensaje ha llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Hay momentos muy específicos en la vida en los que el alma puede percibir una verdad mucho antes de que la razón pueda comprenderla o procesarla. Este sentimiento persistente, esta premonición que no da descanso y permanece latente en el fondo de la mente, tiene una razón y un motivo profundo. La vida intenta comunicar algo que está directamente conectado con esta historia, con este vínculo especial y con una decisión que ya no puede posponerse. No es una amenaza, ni es un intento de infundir miedo con estas palabras. Se trata de una verdad que pide ser escuchada ahora, antes de que el silencio cause más heridas que cualquier palabra mal dicha. La confusión se sintió intensamente. Hay días en que todo parece enfriarse sin razón aparente. Cuando la distancia física y emocional crece desproporcionadamente, seguida de momentos en que aparecen señales, recuerdos repentinos o pequeños gestos que reavivan esa llama que nunca se ha extinguido por completo. Esta inestabilidad emocional no es una coincidencia y no es producto de la imaginación. Es el reflejo exacto de un conflicto interno que no pertenece a quien escucha este mensaje, sino que proviene del otro lado del vínculo. Existe una batalla feroz entre el orgullo y el sentimiento, entre el miedo a la vulnerabilidad y la necesidad de quedarse, entre dejar ir la conexión o tener el coraje de enfrentar la propia verdad. El universo y la energía observan lo que escapa al ojo desnudo. Se perciben estos momentos de profundo anhelo cuando nadie más está presente. Se nota el miedo que se oculta, las palabras que se ensayan frente al espejo y nunca se envían, y las decisiones que se retrasan por falta de coraje. Porque aceptar un compromiso verdadero significa necesariamente aceptar una transformación profunda. Y el cambio siempre asusta. Asusta porque amar desde la autenticidad significa renunciar al control, desmantelar los mecanismos de defensa construidos durante años y transitar un camino desconocido en el que ya no es posible fingir indiferencia. Quizás ha surgido la pregunta de si la situación está idealizada, si se espera demasiado de algo que parece estancado, o si esta conexión es real o solo una ilusión creada por el deseo de compañía. Esta duda duele profundamente porque cansa el corazón, agotándolo al sentir que estás dando más, sintiendo más intensamente y esperando con una paciencia aparentemente infinita. Pero es necesario recibir este alivio con calma. Cuando una conexión nace de una raíz profunda y auténtica, no caduca con el tiempo o la distancia. Al contrario, se transforma, se pone a prueba, se estira hasta el límite de la resistencia, pero no desaparece. Cuando alguien intenta huir de lo que es real, la vida misma se encarga de confrontar esa huida. Hay algo que está hecho ya a punto de romperse en esta persona que se ha alejado. No es una ruptura negativa, sino una ruptura necesaria de las máscaras. Porque llega un punto en que fingir que este vínculo no es importante se convierte en una tarea imposible. El vacío dejado por la ausencia pesa mucho más que el miedo al compromiso. Y es precisamente ahí donde comienzan a surgir acciones inesperadas. No porque todo se haya resuelto mágicamente, sino porque el alma ya no soporta seguir ocultando lo que grita en silencio. Este mensaje no viene a incitar a forzar situaciones. La vida no pide perseguir, insistir o experimentar agotamiento emocional al tratar de convencer a alguien. Al contrario, se requiere observación y confianza, y sobre todo, no traicionar la propia intuición por miedo a la pérdida. Porque si eliges desde la verdad interior, el destino responde con claridad. Pero si eliges desde el miedo y la aprensión, todo tiende a estancarse. Ahora hay dos caminos visibles. Por un lado, continúas dudando de lo que sientes, minimizando las señales y tratando de convencer al corazón de que tal vez es mejor dejarlo ir antes de recibir más daño.
Este camino parece seguro y lógico, pero lentamente distancia de lo que estaba destinado a crecer y madurar. En el otro camino, uno elige mantenerse firme sin mendigar atención, sin forzar encuentros, pero sin cerrar el corazón a la posibilidad de simplemente permanecer en un lugar de dignidad y fe, permitiendo que la otra parte pase por su propio proceso. La consecuencia de actuar sobre esta certeza es la claridad. La consecuencia de no hacerlo es repetir ciclos dolorosos, las mismas historias, el mismo vacío y las mismas preguntas sin respuesta. La vida repite lecciones no como castigo, sino como una forma de enseñanza, porque sabe que dentro existe una inmensa capacidad de amar, pero también una tendencia a soportar demasiado cuando no se debe. Este es el alivio que necesita ser escuchado hoy. No hay soledad en este proceso. No imaginas todo lo que sucede. Hay movimientos sutiles que ya han comenzado. Decisiones internas, que aún no se muestran en el nivel material, pero que se pueden sentir en el nivel energético. El destino no tiene prisa, pero tampoco se detiene. Y cuando llega el momento exacto, todo se alinea de una manera que la mente lógica no puede controlar. Esta persona siente la ausencia incluso si hay presencia física de otros. Siente el riesgo inmediato de perder la conexión, incluso si se finge seguridad. Porque las almas que están conectadas por algo mayor no se reemplazan, se reconocen. Y cuando uno intenta escapar, la vida le muestra el mismo nombre, el mismo recuerdo y el mismo sentimiento una y otra vez. Es crucial prestar atención a cómo se sienten tu cuerpo y tu emoción, no desde el miedo de querer resultados ahora, sino desde la calma de saber que lo que viene no nace de un impulso momentáneo, sino de una verdad que ya ha madurado en silencio. Y cuando esta fase de incertidumbre se complete, se entenderá por qué nada sucedió antes, por qué fue necesario atravesar este camino solitario y por qué se permitió esta espera antes de la acción. Pero para entender por qué esta persona huye de algo que desea tanto, primero se debe entender la batalla que está teniendo lugar en su sombra, algo que la psicología profunda ha estado tratando de explicar durante un siglo y que revela la razón real detrás de su comportamiento errático. Si estás listo para integrar esta enseñanza en tu vida, escribe en los comentarios: confío en mi intuición. Para entender verdaderamente por qué el distanciamiento ocurre precisamente cuando la conexión parece más profunda, es necesario recurrir a una visión que va más allá de lo superficial. Carl Jung, uno de los pioneros en el estudio de la psique humana, habló de conceptos que explican con precisión quirúrgica lo que está sucediendo en la mente y el corazón de quien elige crear distancia. No es falta de amor o interés. Se trata de un fenómeno psicológico y espiritual mucho más complejo, conocido como el efecto espejo y el encuentro con la sombra. Entender esto es la clave para dejar de tomar el rechazo como algo personal y comenzar a verlo como un síntoma de un proceso de despertar. Cuando dos personas comparten un vínculo de esta magnitud, la conexión actúa como un espejo impecable. Un espejo no juzga, simplemente refleja todo lo que se coloca frente a él con absoluta claridad. En este vínculo, la otra persona no solo ve la luz, el afecto y la comprensión que se le ofrecen. También ve reflejadas sus propias carencias, sus miedos no resueltos y sus viejas heridas que aún no han sanado. Jung explicó que todo lo que no se confronta en el interior, el destino lo hace aparecer en el exterior. Por lo tanto, la presencia de alguien que ofrece amor incondicional y aceptación completa puede ser aterradora para aquellos que aún no han aprendido a amarse y aceptarse a sí mismos. Aquí es donde entra en juego el concepto de la sombra. La sombra representa todas aquellas partes de la personalidad que han sido ocultadas, suprimidas o negadas por miedo a no ser aceptadas. Pueden ser inseguridades profundas, sentimientos de no ser suficiente o el miedo a ser abandonado. Cuando la intensidad de este amor toca estas zonas oscuras,
La reacción instintiva del ego es la protección. La persona no huye de quien la ama. Huye de lo que este amor le hace sentir sobre sí misma. Huye de la vulnerabilidad que significa mostrarse como es, sin armadura y sin máscaras. La conexión es tan brillante que ilumina los rincones que esta persona preferiría mantener en la oscuridad. Este es el origen de la inestabilidad que es tan confusa. Un día gana el deseo de conexión y hay acercamiento, rapprochement, calidez y promesa. Pero al día siguiente, el miedo a ser realmente visto, el miedo a que la sombra sea expuesta, toma el control y provoca la huida. Es un ciclo de te quiero cerca, pero te empujo lejos porque tu luz me ciega. Es crucial entender que este comportamiento no es un juicio sobre el valor de quien espera, sino una confesión del miedo de quien huye. Esta persona está luchando una batalla silenciosa entre el deseo de ser absorbida en el vínculo y el horror de perder su identidad o el control sobre sus emociones. Aceptar el amor verdadero requiere un nivel de valentía que no todos poseen en el mismo momento. Significa dejar de controlar, desmantelar las defensas y caminar sobre un terreno donde ya no puedes fingir que todo está bien cuando no lo está. Y eso asusta. Asusta porque amar verdaderamente es exponerse emocionalmente. Quizás te has preguntado si estás idealizando, si estás esperando demasiado o si esta conexión es real. Esta duda duele porque cansa el corazón sentir que estás dando más, sintiendo más y esperando más. Pero tienes que escuchar esto con calma. Cuando una conexión proviene de una verdad profunda, no se apaga, se transforma. El error más común cometido en esta etapa es tratar de forzar el acercamiento, asumiendo que con más pruebas de amor se puede calmar la ansiedad del otro. Sin embargo, desde la perspectiva de este espejo psicológico, el reflejo que asusta a la otra parte se vuelve más grande cuanto más se persigue. Si te acercas a alguien que tiene miedo de su propia sombra, esa persona retrocederá instintivamente para protegerse. La persecución se interpreta inconscientemente como presión para enfrentar algo para lo que uno aún no se siente listo. Por lo tanto, la inestabilidad no es accidental, es el reflejo de un conflicto interno que no solo pertenece a quien espera. Hay alguien que lucha entre el orgullo y el amor, entre huir y quedarse, entre perder la oportunidad de una vida plena o confrontar sus propios demonios. La vida ve lo que no se puede ver a simple vista. Ve las noches en que esa persona piensa en el vínculo cuando nadie más lo sabe. Ve el miedo que no se habla, las palabras que se ensayan y nunca se envían, las decisiones que se retrasan. Porque aceptar el amor también significa aceptar el cambio, y eso es lo que crea la resistencia. Es fundamental entender que, paradójicamente, el escape es prueba de la importancia del vínculo. Si la conexión fuera superficial, no habría necesidad de huir, porque no habría nada en juego. Nadie construye muros contra algo que no es importante para ellos. Construyes fortalezas alrededor de lo que consideras valioso y vulnerable. La distancia es, de hecho, un refugio temporal, donde esta persona intenta reorganizar su mundo interior, que ha sido sacudido por la llegada de este amor, y está tratando de recuperar una sensación de control que perdió en el momento en que el corazón comenzó a sentir tan fuertemente. En este escenario, el orgullo actúa como un guardián salvaje. Admitir que necesitas a alguien, admitir que te equivocaste al alejarte, requiere una muerte del ego, y el ego luchará hasta el final para sobrevivir. Por eso se observan comportamientos contradictorios, frialdad repentina o silencio persistente. No es indiferencia real, es actuación. Un disfraz que el ego usa para ganar tiempo mientras el alma continúa empujando hacia la verdad. Jung dijo que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad,
y este vínculo obliga a la otra persona a hacer consciente su oscuridad, quiera o no. Esta duda que surge al mirar el comportamiento errático duele porque cansa sentir que la balanza está desequilibrada. Pero tienes que recordar que cuando alguien intenta huir de lo que es real, la vida se encarga de confrontarlo. Hay algo que está a punto de romperse en esta estructura defensiva, no de una manera negativa, sino de una manera necesaria. Llega un punto donde fingir que no importa se vuelve imposible, porque el vacío pesa más que el miedo. Y es precisamente ahí, en esta frontera, donde ocurren acciones inesperadas. No porque todo esté resuelto, sino porque el alma ya no puede soportar la incoherencia. Por lo tanto, la estrategia no es romper el espejo o tratar de limpiarlo para la otra persona. La estrategia es permitir que el reflejo haga su trabajo, manteniéndose en el propio centro sin perseguir. Y sin huir, uno ofrece a la otra parte la única oportunidad real de ver su sombra sin sentirse atacada. Creas un espacio seguro donde el miedo puede convertirse lentamente en curiosidad y luego en aceptación. Es un acto de inmensa fe, confiar en que el proceso interno del otro está teniendo lugar, incluso si uno no ve resultados externos inmediatos. Y aquí es exactamente donde ocurre el error que comete la mayoría. Tratar de forzar el acercamiento o exigir explicaciones lógicas para un proceso que es puramente emocional y espiritual, sin saber que al hacerlo estás impidiendo que la otra parte enfrente su propio vacío. Se le roba la oportunidad de extrañar, de apreciar y de reconocer por sus propios medios lo que está perdiendo. Para que el regreso sea real y duradero, debe nacer de la libertad y de la propia comprensión de la otra persona, no de la persistencia externa. Y para que eso suceda, primero se debe experimentar algo fundamental: la física de la ausencia. Entender la dinámica de la sombra es solo el primer paso para desbloquear la situación. Una vez que entiendes que huir no es un rechazo personal, sino una reacción defensiva a un espejo que es demasiado brillante, surge la pregunta de cómo reaccionar ante ello. La respuesta no yace en la persistencia o la persuasión verbal, sino en un principio mucho más antiguo y poderoso que gobierna todas las interacciones en el universo: la física de la energía y la ley del vacío. Hay una mecánica invisible en las relaciones humanas que funciona con la misma precisión que la gravedad, y cuando uno aprende a operar a favor de esta ley, en lugar de luchar contra ella, la dinámica del apego cambia radicalmente. Hasta este momento, la inercia natural probablemente nos ha empujado a buscar, tratar de reparar, pedir explicaciones o simplemente mantener una presencia constante para evitar que el olvido se instale. Es una reacción humana y comprensible. Cuando sientes que algo valioso se escapa, el instinto primario es correr tras ello, aferrarse. Sin embargo, en el nivel energético, esta persecución produce un efecto paradójico y contraproducente. Imagina que el vínculo es una cuerda tensa que conecta dos extremos. Si un lado tira hacia sí con fuerza e intenta acercar al otro, la reacción inmediata del lado opuesto será tirar en la dirección opuesta para mantener el equilibrio y no perder su posición. Mientras haya una fuerza que persigue, inevitablemente habrá una fuerza que resiste y huye. Aquí es donde entra en juego la física de la ausencia. Todo el tiempo que la atención estuvo fijada en la otra persona, enviando mensajes, revisando sus movimientos o simplemente dedicando horas de pensamiento obsesivo, su ego y seguridad se nutrieron energéticamente. Quien huye básicamente se siente en una posición de poder y comodidad. Sabe que alguien está esperando. Sabe que hay una red de seguridad emocional que se ha tejido a través de la devoción del otro. Esta certeza le permite mantener la distancia, sin sentir el verdadero peso de la soledad. La energía enviada actúa como combustible,
permitiéndole seguir corriendo sin cansarse, porque no tiene que lidiar con la incertidumbre de la pérdida. Pero, ¿qué sucede cuando esta fuente de energía se detiene repentinamente? Cuando se toma la decisión consciente de retirar la atención, no como una estrategia de manipulación o castigo, sino como un acto de respeto propio y preservación, ocurre un cambio drástico en la ecuación. Al soltar la cuerda, la resistencia del otro lado no tiene nada contra qué luchar. La fuerza que ejercía para alejarse pierde repentinamente su propósito, y la inercia le hace perder el equilibrio. Quien huía se encuentra de repente en un espacio estático sin nadie pisándole los talones, y entonces el verdadero silencio hace su entrada triunfal. Este silencio no es simplemente la ausencia de ruido o mensajes de texto, es un vacío energético palpable. La física nos enseña que la naturaleza aborrece el vacío y siempre está tratando de llenarlo. Cuando se retira la energía que envolvía y sostenía a la otra persona, se crea un espacio hueco a su alrededor. Inicialmente, esta persona puede sentir un alivio superficial y pensar que ha recuperado su espacio vital. Pero esta sensación es fugaz. El alivio se convierte rápidamente en extrañeza y luego en profunda inquietud. Esta persona comienza a notar una frialdad inusual, una falta de vitalidad en su día a día que no puede explicar lógicamente. Es como si alguien hubiera bajado el volumen de su vida o apagado una luz que, aunque a veces la perturbaba con su intensidad, le daba calidez y dirección. En este estado de vacío, la mente de quien se ha ido comienza a funcionar de manera diferente. Ya no gasta su energía construyendo muros o excusas para evitar ser alcanzado porque ya nadie lo persigue. Ahora esta energía mental es libre, y como no tiene enemigo externo del cual protegerse, se vuelve hacia adentro. La curiosidad comienza a despertar. Se pregunta por qué la búsqueda se ha detenido, si el interés quizás ha desaparecido, o si finalmente ha perdido esta incondicionalidad que daba por sentada. La duda, que antes pertenecía exclusivamente a quien esperaba, ahora cambia de bando y se instala en la mente de quien se fue. Es crucial entender que este proceso no sucede de la noche a la mañana, pero es inevitable. Al retirar la atención, le devuelves a la otra parte la completa responsabilidad de sus emociones. Antes, solo una persona cargaba con el miedo y el temor a la pérdida. Ahora este peso está regresando a su dueño original. La otra parte se ve obligada a sentir la magnitud de la separación sin anestesia. Tiene que enfrentar la realidad de su vida sin la calidez constante que recibía. Y es en este contraste donde nace la verdadera apreciación. Nadie aprecia el aire hasta que comienza a faltar, y nadie aprecia la profunda presencia de un vínculo hasta que la ausencia se convierte en una realidad tangible y no solo en una amenaza distante. Este drenaje de energía tiene que ser real para que funcione. De nada sirve dejar de escribir si la mente sigue poseída y gritando el nombre de esa persona en silencio. La energía no sabe mentir, y la conexión invisible transmite la intención detrás de la acción. La física de la ausencia requiere que el enfoque realmente cambie, regresando al propio centro, al autocuidado y al crecimiento. Cuando la vibración cambia de la necesidad a la autosuficiencia, el mensaje enviado al universo y a la otra persona es de dignidad y alto valor. Y no hay nada más magnético en el universo que un ser que se siente completo por sí mismo y no tiene que mendigar afecto para sentirse válido. En este punto, la otra persona comienza a experimentar lo que podría llamarse síntomas de abstinencia energética. Podría intentar provocar pequeñas reacciones para comprobar si todavía tiene el control enviando señales confusas o mostrando apariciones fugaces. Estos no son todavía intentos reales de regresar, son controles de seguridad para ver si la cuerda sigue ahí.
Si te mantienes firme y no reaccionas impulsivamente a estas migajas, el efecto en sus psiques se duplica. La confirmación de que algo ha cambiado profundamente en la dinámica crea una nueva urgencia. El terreno seguro sobre el que caminaba ha desaparecido, y ahora debe aprender a sostenerse a sí misma o encontrar una manera de reparar el puente que ayudó a quemar. El vacío energético actúa como un amplificador de la verdad. Sin el ruido de la persecución y el drama, permanece la pura esencia del sentimiento. Si el vínculo es real, el silencio no lo matará. Al contrario, hará que suene con una claridad ensordecedora. La distancia física deja de ser un alivio y se convierte en un tormento silencioso. La otra parte comienza a sentir la necesidad visceral de restablecer esta conexión, no porque se le obligue a hacerlo, sino porque su propia alma comienza a tener hambre de esta energía que antes rechazaba. Se da cuenta de que la libertad que creía buscar se siente vacía sin la persona que le daba sentido a esa libertad. Es un momento delicado y poderoso. La balanza se ha equilibrado. Ya no hay perseguidor ni perseguido. Solo hay dos seres que enfrentan sus propias verdades en silencio. Y mientras se mantiene esta actitud de no acción externa, pero de gran movimiento interno, se está preparando el terreno para la siguiente fase. Porque si el silencio se vuelve insoportable y el ego ya no recibe su alimento habitual, la persona intentará llenar este hueco. Intentará distraerse, buscar ruido afuera para silenciar el ruido adentro. Pero como veremos a continuación, muy pronto descubrirá que cuando una conexión es del alma, no hay sustitutos que puedan engañar al corazón por mucho tiempo. En el momento en que cesa la persecución, comienza una fase silenciosa, pero devastadora, para quien ha decidido irse. Una fase en la que las distracciones dejan de funcionar. Una vez que el vacío energético se instala, la reacción inicial de quien se ha alejado no suele ser la rendición inmediata, sino un intento desesperado de evasión. La mente humana, cuando se enfrenta a una verdad incómoda o a una ausencia dolorosa, busca instintivamente anestesia. En esta etapa, es muy común que la otra persona intente llenar el vacío que ha surgido con ruido, actividad frenética o la presencia de otras personas. Es el último recurso del ego para demostrarse a sí mismo que tiene el control, que puede sobrevivir sin este vínculo profundo y que la decisión de irse fue correcta. Se sumerge en el trabajo, intensifica su vida social, busca distracciones superficiales que le permitan no pensar, no sentir y, sobre todo, no recordar. Sin embargo, aquí es donde ocurre un fenómeno inevitable. Si la conexión es genuina, mientras intenta buscar en otros lugares lo que solo encontraba en este vínculo especial, se topa con un muro invisible. La vida le permite buscar, le permite explorar opciones y le permite intentar conectar con nuevas energías, pero no lo hace para castigar a nadie, sino para mostrar la abismal diferencia entre lo superficial y lo que es del alma. Cada intento de sustitución se convierte en un doloroso recordatorio de lo que se ha perdido. Esta persona puede estar teniendo citas, conociendo gente nueva, iniciando conversaciones con intenciones románticas o simplemente buscando validación externa. Pero notará algo que encontrará profundamente perturbador. Las conversaciones se sienten vacías, sin ritmo ni profundidad. La química que fluye naturalmente en una conexión del alma no puede establecerse artificialmente con otra persona. Esta persona se encontrará sentada frente a alguien más, quizás alguien que cumple con todos los requisitos lógicos para ser una buena pareja. Y, sin embargo, sentirá un aburrimiento existencial insoportable. Notará que tiene que forzar la risa, que tiene que explicar demasiado sus pensamientos, que no existe esa comodidad telepática donde las miradas bastarían para entenderse. Lo que buscaba como una distracción placentera, paradójicamente, se convierte en una tortura silenciosa. La comparación se vuelve inevitable y cruel para los sustitutos.
Cada defecto del nuevo encuentro resalta una virtud del vínculo que dejó atrás. La superficialidad de los otros hace brillar la profundidad de la conexión que intenta olvidar. En este punto, las excusas que se dio a sí misma para justificar la huida comienzan a sonar huecas. Se dijo que necesitaba espacio, que necesitaba libertad, que tal vez había alguien mejor o más simple allá afuera, pero la realidad le muestra que la simplicidad a veces es sinónimo de vacío, y que la libertad no sirve de nada si se siente como un desierto. El intento de convencerse a sí mismo de que el tiempo borrará todo fracasa estrepitosamente. Lejos de borrar la memoria, la distancia y las comparaciones fallidas la pulen, haciéndola más nítida y deseable. Se da cuenta de que la pérdida de este vínculo no sería una pérdida ordinaria, sino una herida profunda que no sana con distracciones o nuevas historias fugaces. Cuando las distracciones externas fallan, el silencio regresa con fuerza multiplicada. Entonces comienza lo que se conoce en las tradiciones espirituales como la noche oscura del alma, pero adaptada a la psicología de la resistencia. Es un período de crisis interna en el que las defensas caen. Esta persona comienza a perder la capacidad de dormir tranquilamente. Las noches se convierten en largas escenas de debate mental. Las conversaciones que tuvieron se repiten una y otra vez. Los momentos en que se sentía perfectamente segura y los momentos en que el miedo la hizo retroceder. Comienza a cuestionar su propia narrativa. Ya no puede culpar a la intensidad del otro, ni a las circunstancias, ni al momento inapropiado. Se queda sola con su propia cobardía emocional. Y eso es devastador para el orgullo. El orgullo que antes servía como armadura, ahora se siente como una jaula. Esta persona quiere acercarse. Siente el impulso físico de levantar el teléfono o buscar un encuentro. Pero es precisamente en este momento de agotamiento interno que comienza un cambio tranquilo pero imparable. Cuando el ego se rompe, porque ya no puede soportar la carga de sus propias contradicciones, algo más verdadero, más honesto surge debajo de él. La necesidad de paz. No de victoria, no de control, sino de paz en el corazón. El anhelo que intentó reprimir durante tanto tiempo gana fuerza y se transforma en una claridad que ya no puede ser ignorada. Se da cuenta de que ninguna otra persona, ninguna distracción y ningún escape puede llenar el vacío que es exactamente el tipo de conexión de la que huyó. Y esta comprensión, por dolorosa que sea, es el comienzo de la disposición a abrirse de nuevo. Y entonces, casi imperceptiblemente, la energía comienza a cambiar. Los pensamientos se vuelven más suaves, el corazón menos defensivo, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque la perspicacia ha madurado, que el verdadero peligro no está en la proximidad del ser amado, sino en el intento de vivir sin él. En esta rendición silenciosa surge el primer impulso real de regresar, no por culpa, no por soledad, sino por el profundo conocimiento de que aquello de lo que has huido es exactamente lo que necesitas para volver a estar completo. Y es precisamente en este punto, en el umbral entre el miedo y el coraje, donde se prepara el momento en que el corazón finalmente hace lo que el alma ya ha decidido hace mucho tiempo.